Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, abogada. Sí, Buenas perfecto. tardes. Bueno, vamos a dar solamente, les voy pasando lista, obviamente un par de minutos más en lo que se van incorporando, si no, pues damos inicio. Ok, Giovanni ya está, ¿verdad? Ginola, Presente aquí, profa. perfecto. Presente ahí. A ver, denme un segundo, admito a todos porque siguen llegando. Ok. Giovanni ya lo vi. Ginola, Arturo, Jessica, Presente, Guadalupe, presente, perfecto. Aldair, Marvin. ¿Dijo mi nombre? Presente. Sí, Aldair y luego Marvin. Presente. Esther, Esther, Paola, Presente. ok. Y Andrés. Ok. Falté yo, profe, es que acabo de entrar. ¿Quién faltó? Arturo. Arturo. Ay, Dios. Mm, Ya, Arturo, listo. Gracias. De nada. Ok, ya cerramos esto para que no haya ningún problema. Ok, vamos a iniciar con la parte de la actividad que les dejé. Obviamente no he checado quién tuvo el cumplimiento, pero vamos a irlo, por eso precisamente no lo califiqué, para que pudiéramos platicarlo ahorita y obviamente a raíz de eso ya les pudiera sentar su calificación. Su trabajo básicamente consistió en que ustedes realizaran un mapa conceptual de una lectura que tenían en una liga. Básicamente la lectura trataba acerca precisamente de los temas que vimos la semana pasada, que era los derechos humanos y las garantías constitucionales. Les voy a pedir de favor que activen sus cámaras, por favor, para que no haya ningún problema. En el caso de, comenzaba obviamente con un resumen y demás, pero la parte fuerte venía cuando comenzaba a hablar acerca del propio constitucionalismo en nuestro país. El constitucionalismo, recordemos que fue a partir del siglo XIX por toda la situación y la gama de constituciones que más o menos vamos a ir platicando. En ese supuesto y en ese inter de ideas, ¿me podrían platicar un poco de qué vieron en ese apartado, que era el primer apartado?
De hecho, les voy a recomendar algo para que no haya ningún problema, porque obviamente yo sé que no lo van a memorizar ni mucho menos, pero que tengan sus herramientas a la mano. Si tienen, por ejemplo, en este caso un mapa conceptual, precisamente es para no volver a darle lectura a todo el documento o a todas las partes importantes. Ya tienen su mapa conceptual y a partir de ahí pueden ir obviamente haciendo sus aportaciones. De hecho, en la actividad, si mal no recuerdo, sí les comenté que la lectura era con la finalidad de que pudieran participar en sesión y no hubiera ningún problema. Entonces, les recomendaría que tuvieran sus herramientas a la mano cada vez que ingresáramos a sesión para que no haya ningún problema. Les voy a preguntar entonces, ya que no hay participación voluntaria, les voy a ir preguntando así como me aparece en la pantalla de los que están conectados. El primero que me aparece es Aldair. Aldair, ¿qué me puedes comentar del primer apartado, que era el del constitucionalismo mexicano? ¿Sí me escucha? Sí, claro, sí, sí te escucho. Solamente el primer apartado, no toda la lectura, no hay problema. Sí, sí, sí. Pues básicamente no lo recuerdo bien, la verdad. Claro, les recomiendo entonces, tienen un minuto, tienen ahí su plataforma institucional, obviamente están conectados en dispositivos, si están conectados en computadora no hay ningún problema, pueden aperturar su actividad, que fue el mapa conceptual que ustedes ya realizaron, para que no haya ningún problema. Si gustan aperturarlo en este momento, no pasa nada. Bueno, nada más que se va a apagar mi cámara para salir ¿Bande? para mi plataforma. Ah, sí, Stephanie, está bien. Bien, gracias. Sí, 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 Stephanie. Bueno, seguimos. Arturo, ¿tienes tu mapa ya a la mano? Sí, 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 aquí lo estoy buscando. Perfecto, muy bien, Arturo. Échale ganitas. Sí, porque no tiene caso, ¿no? Que nos llenemos de actividades. De hecho, por eso no les dejo tantas actividades en la plataforma, para que obviamente con una, pues ya con eso puedan interactuar. Pues si no, no va a tener mucho caso que tengamos que hacer actividades nada más por hacerlas. No tendría mucha funcionalidad. Yo Bueno, como en parte otra vez la general en mi evidencia. mapa, ¿Mande? solamente puse sobre las garantías individuales y los derechos humanos. Ahora sí que los clasifiqué cada uno por hilera. Por hilera. Ok, bueno. Es Podríamos decir, Ginola, la verdad. Es que Sí. voy anotándolo para que no haya ningún problema y no caigamos en errores. El primero básicamente tenía que ver con la cuestión, de hecho va mencionando algunos artículos y va mencionando algunas constituciones en las cuales sí se contemplaba como tal la parte de las garantías o las partes de los derechos humanos. No hay gran aportación, la aportación comienza a venir después porque ya nos empieza a desglosar cómo se fueron dando las diversas aportaciones en cada una de las constituciones. El segundo apartado nos habla precisamente de la Constitución o de todo lo que tuvo que ver con el Congreso Constituyente, que ya sabemos por historia de secundaria que fue en el año 16, 17, no nos vamos a meter en problemáticas de fechas. En ese inter, ¿qué es lo que aporta el Congreso Constituyente del 16 y del 17? ¿Quién me aparece acá? Bueno, Arturo, me dice que lo estaba buscando. Jessica. Sí, perdón, ay, ahorita es que lo estoy buscando y como estoy en mi celular, pues se traba un poquito. Ok, sí se escucha el audio. Marvin. A Marvin lo veo bien metido ahí buscando algo. Mande. En el segundo apartado, Marvin, ¿Cuál es el segundo apartado? Es que igual yo tengo el mi del mapa. constituyente. Ah, miren, más fácil. ¿Ya lo tienes a la vista, Marvin? ¿Tu cuadro? Sí, ¿Tu mapa? sí, sí, Ok, sí, sí. compártelo, por favor. Ok. Estás usando las palabras mágicas. No sé si lo ven. Sí, 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 se alcanza a ver un poco. Ok. Perfecto, ahí ya se ven un buen tamaño. Ajá. Lo voy a regresar todo. Sí, sí, está bien, está bien.
Pues bueno, yo hice, mi mapa es sobre los derechos humanos y garantías constitucionales. Y pues empezamos, bueno, los temas están un poco revueltos porque primero tenía que empezar con el de constitucionalismo, pero se pasó a este. Y esta es la reforma constitucional de 2011, de los derechos humanos y garantías constitucionales. Y pues yo fui resumiendo lo de la lectura y fui sacando que en este se decretó publicado en el Diario Oficial de la Federación del 10 de junio del 2011, que modificó la denominación del capítulo 1 y del título primero de la Constitución Política. Ok, ahí paramos tantito en la observación que acaba de hacer su compañero y esto va para todos. La situación es que la lectura parte en una cuestión de, digamos, de presente a pasado, no de pasado a presente en orden cronológico. ¿Por qué se hace eso? Porque en amparo tenemos, eso no nos toca a nosotros, a ustedes lo van a ver ya cuando vean la parte de la propia tramitación. Pero el amparo viene de una reforma muy importante del año 2011, donde dejan de denominarse garantías individuales para pasarse a denominar derechos humanos. Por eso es que la introducción nos habla precisamente de esa reforma. Y ya a partir de ahí, pues ya nos va mencionando los documentos anteriores. Bien, Marvin, adelante, por favor. Y pues después tengo que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Eso es lo primordial de lo del capítulo 1 de la Constitución. Después... dice que se distingue entre los derechos humanos y las garantías para su protección. Dice, los instrumentos procesales destinados expresamente al conocimiento y resolución de los litigios sobre la interpretación y aplicación de las normas constitucionales, entre paréntesis, el juicio de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad constituyen garantías constitucionales, pues son medios previstos expresamente para el ejercicio y defensa de las normas constitucionales. Después, ya después se pasa al tema del constitucionalismo mexicano del siglo XIX. Dice, México ha tenido diversas constituciones a lo largo de su historia. Dice, la Constitución en México es la norma fundamental o Carta Magna. Dice, establece en tanto que pacto social supremo de la sociedad mexicana los derechos y los deberes del pueblo. Dice, no voy a acercar. En donde dice que ha tenido diversas constituciones a lo largo de su historia, fue promulgada el 5 de febrero de 1917. Cada una de ellas ha tenido su razón política de ser y un impacto social determinado. Y ya después me paso a la doble fuente de los derechos humanos, que es la Constitución en México de los derechos humanos tienen una doble fuente. Dice, son los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y la propia Constitución política. En los tratados internacionales, dice, entre los tratados internacionales sobre los derechos humanos más relevantes podemos destacar los siguientes. Y ya pongo como ejemplos, que dice el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada por la Organización de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, y bueno, ya sería todo. Ok, perfecto, Marvin. ¿Alguien más quiere participar de manera voluntaria? Ya voy a dejar de compartir. Gracias. Sí. Pues yo hablé sobre puse sobre el Congreso Constituyente que fue de 1916 a 1917. Puse en mi cuadro que en el mensaje que Venustiano Carranza, que fue el primer jefe del ejército constitucionalista encargado del Poder Ejecutivo Federal y que dirigió el 1 de diciembre de 1916 al Congreso Constituyente.
para presentarse el proyecto de reformas constitucionales. Y sobre la reforma constitucional de que estaba hablando Marvin del 2011, que este decreto fue publicado en el Diario Oficial el 1 de junio del 2011 y que se modificó la denominación del capítulo 1 del título primero, que fue de la Constitución Política, y así reformó diversos artículos pues, de la misma, y que también reformó, que se instituyó en términos generales para la expresión a lo que le llamamos garantías individuales por la de derechos humanos, y que tiene carácter fundamental sustantivo y comprende diversos derechos de la Constitución. Ok, perfecto. Gracias, Arturo. Paola, ¿tendrás una conclusión? ¿Solamente la conclusión? ¿Alguna conclusión que tú tengas personal de la lectura? No, también quería hablar sobre el control de la convencionalidad, que decía que los jueces nacionales imponen el deber de ejercer el control de la Constitución y verificar que las leyes se aplican a la misma, que el Poder Judicial de la Federación era el único órgano facultado para ejercer un control concentrado de constitucional a través de un amparo, y que las acciones de inconstitucional, controversias y constituciones y amparo directo e indirecto, y que el control por parte del resto de los jueces del país en forma incidental durante los procesos ordinarios en los que son componentes, sin necesidad de abrir un expediente por cuerda separada. Ok, muy bien, Paola. Bueno, pongo para que no haya ningún problema, les voy marcando para que no tengamos problema al final. Tengo 3 participaciones, Marvin, Arturo y Paola. ¿Sí? Perfecto. Acá vamos a dejar entonces la cuestión de la tarea, nada más era una parte como para que ustedes pudieran tener más sólido el conocimiento de lo que nosotros ya platicamos, como con mucho desglose y como con mucho detenimiento obviamente la semana pasada. Si mal no recuerdo, la sesión pasada ya les aparece la pantalla, ¿verdad? Si no, avísenme. Ya les aparece, perfecto. Según yo, donde nos quedamos fue en los principios, fue en los principios de los derechos humanos. Sí, los terminamos de ver. Sí. ¿Ahí nos quedamos o avanzamos algo más? No, ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos. Ok, perfecto. Entonces, para que no haya problema. Lo siguiente que nosotros tenemos que visualizar o tener, obviamente, como una base para poder entender un poco más la cuestión del amparo es acerca del gobierno. Ustedes ya más o menos vieron que tenía que ver con toda la parte de los derechos, con toda la parte de las garantías y demás. Pero, ¿qué pasa con el gobierno o cuál es el papel propiamente del gobierno dentro del amparo? Porque, de hecho, si pudieron visualizar, darle una leída, una revisada al material que tuvieron de apoyo, pudieron percatarse que era como una introducción a lo que era el juicio de amparo. Y básicamente nos lo mencionaba, lo vamos a platicar un poquito más adelante, pero básicamente mencionaba la cuestión de que, espérenme, porque se salió creo que Paula. A ver ya, espérenme tantito. ¿Listo, Paula? ¿Te sacó la aplicación? ¿Te sacó la aplicación, Paola? Sí. Ay, caray. Bueno, ok, les decía, básicamente lo que tenían que visualizar, si es que pudieron leer un poquito o algo de la información que se les quedó como complemento, no necesariamente de la actividad, nos decía que el juicio de amparo consistía en un método de protección o en un mecanismo de protección para nosotros como ciudadanos contra los actos de autoridad. Se alcanzaron por lo menos a ver esa parte importante. Ahora, ¿qué es lo importante para nosotros? Pues saber qué tiene que ver o cuál es el papel del gobierno dentro de este mecanismo de defensa. En ese ínter o en ese orden de ideas, para ustedes, ¿qué es el gobierno? Stephanie. ¿Qué es el gobierno para ti, Stephanie? Stephanie, tu micrófono está apagado. Stephanie, tu micro está apagado. ¿O alguien más si le escucha? A ver, déjenme ver. No, sí, está apagado.
La pregunta es en base a lo que... A lo que nuestro ustedes crean. Para ustedes, ¿qué es el gobierno? Porque son cosas que siempre las utilizamos. Todos hemos escuchado hablar de tenemos un mal gobierno, tenemos un gobierno corrupto, pero en realidad, ¿qué es el gobierno? Para ustedes, partemos de una noción general y ahorita ya le metemos la especialidad que tiene que tener. Yo pienso que el gobierno solamente es una institución que tiene como obligación más que nada administrar a la población Administrar a la población y llevar a cabo las normas, ejecutarlas. y ejecutar las normas. Ya tenemos dos partes importantes, la cuestión de la población y la cuestión de la ejecución de normas. Realmente con toda la parte de la normatividad, de las normas y del orden social es donde intervienen precisamente los abogados. Bueno, pues precisamente el gobierno en esta cuestión, porque recordemos que tenemos gobiernos no solamente que se refieren a la cuestión actual. De hecho, se empezó a hablar de gobiernos desde hace muchísimos años, obviamente con el avance de la propia civilización. Pero nosotros nos vamos a enfocar, para no irnos como que a la parte de historia del derecho, nos vamos a enfocar al gobierno como parte o como que esta situación del Estado moderno. El gobierno como tal se dice que es un conjunto de órganos a los que institucionalmente se les confía el ejercicio del poder político, que es precisamente lo que mencionaba su compañero hace un minuto. Ellos son los encargados de ejecutar las normas. Claro, ellos son los encargados del ejercicio del poder político. Eso es muy importante porque acá tenemos una cuestión y una palabra clave, que es la parte de confiado. ¿Y por qué la parte de confiado? Porque no es que el gobierno tenga completamente, y eso lo vamos a platicar, no es que tenga completamente el poder, nosotros le confiamos el poder a través del sufragio que nosotros realizamos cada vez que hay elecciones. Ahora, al ser una parte del Estado, sí se tiene que hacer una diferencia muy grande y esto también es muy importante que lo tengamos claro. La diferencia es de las instituciones estatales, porque las instituciones del Estado son las que se encargan de la propia organización. ¿Qué quiere decir? Pues esta cuestión del régimen político, ¿sí? Obviamente esos son los que tienen la tarea de manifestar la cuestión o la orientación política que tiene nuestro propio país o el Estado mexicano. Obviamente imponen las reglas, estas reglas de conducta o estas normas y obviamente se encargan de tomar decisiones. Recordemos que estas decisiones no son decisiones, ¿cómo lo podremos manejar? Discrecionales. ¿Qué quiere decir? Que no la toma a capricho, sino que tiene que tomar decisiones que de cierta manera tienen que estar consentidas o consensuadas. ¿Por qué? Pues porque obviamente recordemos que tenemos un monopolio de la fuerza legítima y la fuerza legítima pues se legitima a través del ejército, de la policía y de las propias cárceles, ¿sí? ¿Cómo puede utilizar el gobierno a estos tres tipos de limitantes de poder? Bueno, pues está de más decirlo, cuando se encuentra una cuestión de golpe de Estado, pues obviamente legitima su fuerza a través del propio ejército y eso lo sabemos. De hecho, sabemos que el titular del Ejecutivo, pues obviamente es el jefe supremo de nuestras Fuerzas Armadas, que en cualquier situación que llegue a haber conflicto, puede tomar la decisión, porque es parte de sus facultades, de poder sacar al ejército. La policía, bueno, la policía es un método que contiene todas las malas conductas de manera general, ahí sí no importa si estamos hablando de cualquier tipo de delincuentes, la policía se encarga de utilizar su fuerza coercible para poder detener las conductas mal enfocadas. Y las cárceles, bueno, en el caso de las cárceles van muy enfocadas o van muy de la mano con la cuestión de la policía, porque sirven como un método, pero ya no como tal un método que pueda coercir la propia actividad, sino que ya es un mecanismo que ya se lleva a cabo o se utiliza cuando la conducta ya se cometió. ¿Qué quiere decir? Cuando ya se transgredieron las normas, ¿sí? Entonces, el gobierno a través de todos estos, o las instituciones a través de todo esto, pues se encargan de contener la propia conducta del hombre, que es parte de lo que tiene que ver con el derecho. Ahora, por esa razón, el gobierno tiene la cuestión de relacionarse con las funciones propias del Estado. Obviamente los órganos todos sabemos que operan en una cúspide o en un orden de administración pública, en el cual se manifiesta o que técnicamente tenemos en una cuestión de mandato por todas las facultades que tiene a un poder ejecutivo. Eso no quiere decir que él tenga el monopolio del poder.
¿Por qué digo esto? Porque siempre pensamos que el presidente es como tal la única y la máxima figura de todos los poderes del Estado, y la realidad es que no. En el caso del Estado moderno, la primera parte que compone nuestro propio sistema es el jefe de Estado. El jefe de Estado, recordemos que esto depende mucho de los países, no en todos los países se habla propiamente de una misma figura. Hay lugares en los cuales el jefe de Estado utiliza o es un monarca, en el caso de las propias monarquías, y hay en algunos otros en los cuales el jefe de Estado es el presidente de la República. Pues ejemplo, pues ahí lo tienen, Inglaterra es una monarquía y por tanto no es un jefe de Estado, sino un rey, en este caso una reina. Y en el caso de México, pues México tiene una cuestión democrática y por tanto el jefe de Estado pues es el presidente de la República. También tiene una cuestión de un consejo o el poder de gobierno desde esa cúspide se compone por un consejo de ministros. Con el Consejo de Ministros pasa exactamente lo mismo. ¿A qué me refiero con lo mismo? No se llaman siempre Consejo de Ministros. De hecho, en varios países se conocen como secretarios de Estado. En el caso de México es así. Tenemos secretarios para cada uno de los rubros. En los sistemas presidenciales, que era lo que decíamos nosotros, pues obviamente se utiliza la figura del presidente. Cuando se tienen gobiernos parlamentarios, en ese caso se utiliza la figura del primer ministro. Ahora, desde el punto de vista sociológico, porque no, el gobierno no solamente se toca dentro del estudio ni legal, ni solamente parte del estudio político, sino que también hay otras disciplinas que se encargan de estudiar la figura o la institución del gobierno. Por ponerles un ejemplo, pues la sociología. La sociología lo estudia o estudia el gobierno a través del régimen. ¿Por qué? Porque hay régimen, en este caso de México, pues es un democrático, técnicamente democrático, porque sí votamos para elegir a nuestros propios gobernantes. Y pues obviamente los que votamos tenemos la cuestión ideológica de que estamos subordinados a estos centros de poder. Y estos centros de poder se controlan a través de algo que se llaman partidos políticos, ¿sí? O en su defecto, figura que vimos en últimas votaciones, la coalición de partidos. Y obviamente a través de eso se monopoliza el poder y solamente llega un solo individuo pues, a controlarlo de cierta manera. Ahora, otra parte importante indistintamente del gobierno para la cuestión del juicio de amparo, para poder organizar toda esta gama, es la Constitución. Pregunto, bueno, Stephanie ya se me salió, déjenme ver quién más está. Jessica, ¿para ti qué es la Constitución? ¿O qué es una Constitución? ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, Jessica, sí te escuchamos. Ok. Para mí la Constitución es como, es un conjunto, es como, pues es como un conjunto de principios y normas que su principal función es como para que todos los ciudadanos tengan una buena convivencia dentro de la sociedad. Ok, si se dan cuenta la parte de su compañera que es completamente correcta de la Constitución va muy ligada a la parte del derecho, porque la realidad es que el derecho se encarga de todo este estudio, de toda esta conformación de normas, y son estas normas que ayudan precisamente a la convivencia en orden y pacífica dentro de los individuos. Para que nosotros podamos o podamos designarlo o podamos definirlo, vamos a dejarlo como esta que tienen ustedes en pantalla. Básicamente la Constitución se habla de que es un acuerdo de reglas de convivencia, que fue algo que resaltó su compañera. ¿Qué quiere decir? Que básicamente es un pacto de carácter tanto político como social y que se llama así, por eso se llama Constitución, porque no solamente organiza, sino que se encarga de integrar, de establecer y, por supuesto, de constituir todas las normas que van a regir a la sociedad de un país, en este caso, pues nuestro país, que es México.
Acá cabe mencionar una parte, porque no todas las constituciones son vivas. Que no me refiero a la parte de que, claro, como ya se abrogó, pues no, obviamente ya está muerta. No, me refiero en cuanto a la implementación y en cuanto al seguimiento que se les da a las reglas o a las normas que se encuentran dentro de una constitución. En el caso de la constitución viva, como coloquialmente se le puede designar, es aquella que sí es funcional. ¿A qué nos referimos que sí es funcional? Pues que de cierta manera también va evolucionando porque la hacemos valer todos los ciudadanos y todos aquellos representantes. Y claro es, porque acá tendríamos la problemática. Si nosotros no conocemos nuestra Constitución y no conocemos todos los derechos y todas las garantías y todo lo demás, pues obviamente no vamos a poder reclamar esos derechos, ¿sí? Y obviamente, pues se podría decir que no hay una constitución viva, porque está muy bonito todo el texto. Sin embargo, si no se tiene la forma de hacerla operar, pues la realidad es que es letra muerta y única y exclusivamente nos sirve de adorno. ¿Esto por qué lo comento? Y eso sí lo comento de una manera muy específica, porque ustedes ya son cuasi abogados, ya están más para allá que para acá. Y ustedes precisamente van a ser aquellos que se van a encargar de hacer valer todo lo que dicen sus normatividades. Obviamente, si se van a encargar de hacer valer los derechos que contienen, no sé, un código civil, un código fiscal, un código mercantil, pues está de más decir que pues tienen que hacer valer lo que dice la Constitución por todas las partes que nosotros ya hablamos. Ese es un problema muy serio que tenemos en nuestro país, porque la realidad es que tenemos normas muy bien estructuradas. Obvio, hay unas con fallas o con lagunas, pero gran parte de ellas, específicamente la Constitución, es una Constitución muy bien diseñada. Y podemos decir, bueno, y si está tan bien diseñada, ¿por qué tantas fallas? Pues porque resulta que aquí la problemática no solamente es de la letra, sino que tiene que ver con la parte de los ciudadanos que no lo conocemos y no lo hacemos valer, y con los representantes que tampoco se encargan de realizarla o de realizar lo que dicen ahí de manera correcta. En ese orden de ideas, entonces, que nosotros vamos o que nosotros estamos viendo, ¿para qué sirve? Eso sería una de las cuestiones importantes. ¿Para qué nos sirve una constitución o cuál es la finalidad básica de una constitución? Pues tal cual, y aunque parezca redundante, la realidad es que nuestra constitución nos sirve para que se pueda constituir un propio Estado, para que el Estado como tal pueda ser organizado, y no solamente para que pueda estar un Estado organizado, sino también para que el poder tenga ciertas limitantes. Y obviamente sirve para que las personas gocen de uno de los derechos básicos, fundamentales y completamente universales, como lo es la dignidad. Pregunto, esto ya es más de análisis que de conocimiento. ¿Qué pasaría si no tuviéramos constitución, Marvin? Que en México no hubiera constitución, ¿qué pasaría? Pues no estaría, ¿cómo se dice? No estaríamos como que regulados o algo así. No estaríamos regulados, muy bien. ¿Qué pasaría con las autoridades si obviamente supieran que no existe una constitución? ¿Qué pasaría con ellos? Arturo. De cierta forma como que no habría regulaciones de nada y cada cual haría lo que quisiera. No Claro. estaría por nada. Pues sí, cada quien. Claro, es una aportación muy importante, pues terminaríamos haciendo lo que se nos diera la gana. Es lo mismo que pasaría si no existiera propiamente el derecho. El derecho es una cuestión básica que nos regula a todos, desde reglas muy básicas de convivencia, y obviamente si transgredimos la norma, pues nos hacemos acreedores de una sanción, eso ya lo sabemos. Pues con la Constitución pasa exactamente lo mismo. Si no existiera una Constitución, propiamente el Estado no existiría con una como tal en esencia, y obviamente no tendríamos un Estado organizado porque no sabríamos
Ni qué derechos tenemos, ni qué obligaciones tenemos, ni qué derechos tienen los trabajadores, ni qué funciones o finalidades tienen los órganos del Estado o los poderes del Estado. Y al final ellos podrían estructurar los senadores que quisieran, los diputados que quisieran, los presidentes que quisieran, y al final de cuentas podrían no tener límite su poder. Básicamente la Constitución, la gran importancia que tiene es limitar las funcionalidades, sobre todo de lo que tiene que ver con el poder. Si así tenemos una grave problemática de corrupción, de impunidad, de desconocimiento, pues imagínense pues, qué pasaría si no tuviéramos ni siquiera una Constitución, pues obviamente sería un poco más delicado. Ahora, esa no es la única finalidad, esa podríamos denominarla como que es una finalidad primordial o una finalidad básica, pero tenemos varias o tenemos varios objetivos que como tal la Constitución persigue. De hecho, los podríamos enunciar en miles. Obviamente no nos podemos meter a tanto estudio. Dentro de los más importantes, pues obviamente tiene que ver con la parte de conjuntar o con la parte de convocar a la sociedad de un país. Como bien lo mencionaba su compañero Arturo, si no, pues cada quien haría lo que quisiera sin mayor problema. Pues lo que hace es conjuntarnos a que todos como mexicanos tengamos tales derechos y tales obligaciones, a que tales funcionarios tengan tales facultades y tales obligaciones, ¿sí? En segundo punto, como segundo objetivo, tendríamos la parte de una cuestión de inclusión. ¿Qué quiere decir la parte de la inclusión? Pues que puede incluir a toda persona, a todo sector, a toda parte de sector, a toda región, a toda identidad, a toda cultura, a todo el mundo. ¿Qué quiere decir? Lo vamos a platicar cuando hablemos de la cuestión de nacionalidad. Pues mientras tú seas mexicano, tienes tales derechos. Y como tal, los órganos representantes de nuestro país tienen la completa obligación de respondértelos, sin importar si eres católico, si eres cristiano, si eres hippie, si eres estudiante, si eres anciano, si eres... No importa, ¿sí? La Constitución lo que hace es una cuestión de inclusión, porque sería muy difícil tener que hacer normas para cada una de las personas. Tenemos que tener una cuestión generalizada. Obvio, recordemos que tenemos grupos vulnerables y los grupos vulnerables pues ya tienen como... cuestiones normativas mucho más específicas, pero al final de cuentas, todas estas normatividades específicas parten de unas generales, ¿sí? La tercera tiene que ver con una cuestión comunista. Cuando hablo de comunista no me refiero a un régimen, sino a una cuestión de comunidad o una cuestión comunitaria. ¿Qué quiere decir? Pues que concurran todas las situaciones, el orden, las libertades, que las libertades individuales y las colectivas se respeten exactamente igual. No voy a tener ni más ni menos derechos por hacerlo de manera individual y tampoco voy a tener ni más, ni menos, ni derechos, ni obligaciones por pertenecer a una colectividad, ¿sí? Y la cuarta, el reconocimiento de derechos. ¿Por qué el reconocimiento de derechos es una finalidad primordial de la Constitución? Porque precisamente se hace una cuestión de designar en qué momento nosotros ya contamos con todos esos derechos humanos. Y nosotros ya lo sabemos, contamos con ellas a partir del nacimiento. Y desde el momento en que nacemos y ya contamos con esos derechos, el propio Estado mexicano tiene la obligación de garantizar su cumplimiento, ¿sí? Acá no nos vamos a meter en la cuestión que ya habíamos platicado en civil en algún momento. Nosotros no sabemos si desde que son embriones, desde que son fetos, eso no nos importa a nosotros. Técnicamente, como tal, la ley nos reconoce nuestros derechos desde el momento del nacimiento, ¿sí? Bueno, entre algunos otros, bueno, encontramos la situación de organizar el ejercicio de los poderes. Esta parte de organizar el ejercicio de los poderes, recordemos que tenemos 3 poderes fundamentales. ¿Cuáles son los poderes, Marvin? Del Estado, obvio. ¿Cómo, perdón? ¿Cuáles son los poderes del Estado? Ya se me olvidó. Caray, ¿qué pasó? ¿Cuáles son los poderes, Ginola? Ejecutivo, legislativo y judicial.
Exactamente, ejecutivo, legislativo y judicial. Eso es completamente default que tengamos que saberlo. No tanto como abogados, digo, ¿no? Pero pues más como una cuestión de ciudadanía. Sí, tiene no que ver manches, con la madre. parte de los tres poderes. Una de las finalidades primordiales de la Constitución es organizarlos a estos tres, por lo mismo, para limitar su poder, para que no se excedan y para que hagan las cosas de manera correcta. En el caso a quién le corresponde la creación de leyes, pues obviamente al Poder Legislativo. En el Poder Legislativo nosotros ya sabemos desde derecho constitucional que tiene que ver con los senadores y que tiene que ver con los diputados. Ya sabemos cómo se lleva a cabo un proceso legislativo, las etapas del proceso legislativo, cuántos senadores hay, cuántos diputados, cuáles son plurinominales, cómo se eligen, eso ustedes ya lo saben. La siguiente, pues obviamente aplicar esas leyes que ya se crearon y la cuestión es función del propio Poder Ejecutivo. Recordemos que el Poder Ejecutivo sí tiene una intervención dentro del proceso legislativo. ¿Cuál es? ¿Cuál es esa parte? La de revisión, porque también puede ser la iniciativa. ¿Iniciativa? ¿Ok? ¿Qué Y más? al último, la revisión Sí, la que revisión. pasa ¿Cuál otra? para ejecutar. Ejecutarla, claro, de hecho tiene que pasar por sus manos para que se publique, pero hay una parte muy importante que tiene el presidente. Mm, El derecho de veto, ¿sale? Es una parte que tiene muy importante el propio Poder Ejecutivo, el titular del Ejecutivo, para poder obviamente sancionar como tal las normas que tuvieron una propia observación dentro de las cámaras, ¿sí? Entonces, obviamente, la aplicación verdaderamente tiene que ver con el Poder Ejecutivo. Si se dan cuenta en automático en este ínter o en este orden de ideas como tal, el ejecutivo controla al legislativo, pero el legislativo también le pone una barrera o le pone un método para que pueda contener el poder del ejecutivo. Si no, imagínense, el legislativo podría hacer lo que se le da la gana con las propias normas y pues sería un poquito transgresor de la propia transparencia. Y el ejecutivo, pues imagínense que el ejecutivo dijera, esta no me parece, y esta no me parece, y esta no me parece, pues también tendríamos un problema de absolutismo. Y el último, pues obviamente lo que tiene que ver con la resolución de los conflictos a raíz de la aplicación de las normas. ¿Quién es el encargado de hacerlo? Pues el Poder Judicial, ¿sí? Uno la crea, el otro las aplica y el otro ya, digamos que es el último mecanismo, el que ya tiene que resolver las problemáticas cuando las dos cosas anteriores no funcionaron. El sexto objetivo, finalidad que tiene la Constitución es que ordena y obviamente tiene esta parte de orden entre la interacción que tienen estos tres órdenes de gobierno, pero en diferentes esferas territoriales. Recordemos que estos tienen su sede no solamente en la cuestión federal, sino también en la parte estatal y en la parte municipal. ¿Quién es el ejecutivo en el estatal, en el orden estatal? el gobernador, Exactamente, el gobernador. ¿Y en el caso del municipal? presidente municipal. Exactamente, el presidente municipal, ¿sale? En el caso del legislativo igual, recuerden que tenemos diputados federales y diputados locales. En el caso del Poder Judicial, recordemos que tenemos, eso también lo vamos a ir viendo, los juzgados de distrito, los tribunales unitarios, los tribunales colegiados y el máximo orden, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y al final ya tenemos la parte de la prevalencia. ¿Por qué la Constitución tiene una parte primordial de prevalencia? Porque lo que busca es precisamente que se mantengan todos los valores, todas las normas de conducta, todos los derechos y que cada habitante del país disfrute de los mismos y que también se responsabilice obviamente de sus propias obligaciones. ¿Hasta acá tenemos alguna duda o alguna pregunta de los objetivos propios de la Constitución? No. ¿No? Bueno, ahí vamos agarrando más o menos el orden para ir viendo qué tiene que ver todo esto con el amparo. Bueno, la siguiente parte que tenemos también muy importante para la cuestión del juicio de amparo como mecanismo protector de garantías es el Estado. Acá paro tantito.
Primero, ¿qué es el Estado? Primero díganme qué es el Estado. ¿Dónde estás? Aldair, ¿qué es el Estado? ¿El Estado? Sí, para ti, ¿qué es el Estado? El Estado sería la facultad que tiene el gobierno para hacer constar los derechos, ¿no? Ok. Dijo una parte muy importante, la facultad que tiene el gobierno. ¿Qué diferencia entonces encontraríamos entre el Estado y entre el gobierno? Que el Estado sería nada más el poder administrativo y el gobierno sería, engloba todo en general. Ok. Normas, principios, deberes. Ok, deberes, principios. Sí, sí tiene relación. Uno podría, no tanto que lo denominemos como que uno es el género y el otro es la especie. Recordemos que el gobierno tiene que ver con la cuestión decisiva en las decisiones de carácter político. El Estado no, el Estado ya tiene una cuestión de persona jurídica, por eso somos el Estado mexicano. ¿Por qué lo menciono? Porque el Estado mexicano, y ya lo habíamos platicado, igual que el gobierno, y ya lo habíamos dicho, yo no puedo, el gobierno no es una cuestión palpable, no sé si me explique, no es una cuestión física. Los gobernantes sí, el gobierno no, sí es una ficción. Exactamente lo mismo pasa con la cuestión del Estado, lo mismo pasa con la cuestión del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado como tal es una persona jurídica de carácter colectivo. Obviamente tiene una importancia muy peculiar y muy característica. ¿Por qué? Pues porque obviamente la actividad estatal es una de las cuestiones más importantes, si no es que la más importante, del propio interés público. Y obviamente pues, se ha considerado como tal, como un propio concepto jurídico de carácter obviamente muy importante. Aquí es muy indispensable que nosotros conozcamos más allá de una propia definición de un Estado, más bien que conozcamos la parte de los componentes del Estado. Yo sé que muy probablemente ustedes ya lo vieron en algún momento, me atrevo a decir que en constitucional, pero vamos a remembrarlo un poquito. Tenemos elementos materiales. Los elementos materiales del Estado son dos, ¿sí? Lo que es el territorio y lo que es la población, ¿sí? En el caso del territorio, bueno, de los propios elementos que constituyen la organización estatal, sí tenemos que ver que hay algunos de carácter material, o sea, que sí son palpables, que sí los podemos visualizar, y hay otros que son de carácter formal, o sea, que es una cuestión meramente de formalismo. El poder, así les voy a preguntar, ¿el poder tendría que ver con un elemento material o con un elemento formal? Por ponerles un ejemplo. ¿El poder sería un elemento formal o un elemento material? Ya saben el típico sí, no, ¿por qué? No importa lo que digan, nada más sí, no y por qué. Piénsenle, piénsenle. Yo diría que es formal Va, ¿por qué? porque tiene que tener pues como unos lineamientos que te guíen Claro, para poder gobernar bien. para gobernar bien. ¿Por qué cuestiones? Para empezar hay que ubicarnos en las cuestiones de elemento, ¿qué es un elemento formal? Porque entonces ahí tendríamos la problemática. ¿Qué es un elemento formal y qué es un elemento material? Repito, el elemento material tiene que ver con las partes que nuestros sentidos sí pueden de alguna manera percatarse de los mismos. ¿Sí me explico? Y los formales no, los formales son ficciones, son cosas intangibles que nosotros no podemos obviamente percibir por nuestros sentidos. ¿Sí me explico? Si yo les hablo, porque la población y el territorio son elementos materiales, ¿por qué? Porque nosotros sabemos perfectamente que el Estado mexicano tiene un territorio, ¿sí? Y nosotros lo sabemos, pues vivimos en una de sus entidades federativas y pues aquí hay casas y hay coches y hay demás. ¿Los percibo? Por supuesto que los percibo con la vista, ¿sí?
En el caso de la población, pues claro, hay poblanos, hay regios, oaxaqueños, veracruzanos, etcétera. Claro, los veo, por supuesto, son personas, los percibo sin duda alguna. En el caso, les decía, del poder, podríamos hablar del poder como un elemento, como bien dijo su compañero, un elemento formal. ¿Por qué? Porque como tal yo no lo puedo percibir de manera material, ¿sí me explico? Obvio, con el poder pueden tener dinero y con el dinero pueden comprar muchas cosas, pero el poder como tal no es algo que yo pueda ver y no es algo que yo pueda tocar o que yo pueda oler o mucho menos. ¿Sí me explico? ¿Sí entendemos la diferencia entre uno y otro? Antes de seguir avanzando. Paola, ¿entendemos? ¿Hay alguna No, duda? ¿puedo volver a explicar? Sí. ¿De Paola? No, no la entendí. No, ok. Otra vez, por ahí dijo, no sé quién dijo que sí, pero va. Les decía que los elementos formales y materiales se diferencian porque unos sí los podemos percibir con nuestros sentidos, que serían los elementos materiales, ¿sí? Y los elementos formales no los podemos percibir con nuestros sentidos. Les ponía el ejemplo, la población y el territorio son elementos materiales, o sea, hay materia. Les decía, los ciudadanos y los individuos de todos los estados sí los puedo percibir, ¿no? Digo, sin duda alguna. En el caso del territorio también. Pero ¿qué pasa con los elementos formales? Los elementos formales yo no los puedo percibir con mis sentidos, son intangibles, no los puedo tocar. Un ejemplo de ellos es el poder. Yo no puedo tocar al poder. Nos vamos a ejemplos más claros. Si yo les pongo un coche sería algo material o algo formal. ¿Material? Claro, porque ustedes lo pueden tocar, Material. lo pueden abrazar si quieren, ahí lo tienen. Ahora, ¿qué pasaría si yo les digo la maldad, por ejemplo? ¿La pueden tocar? No. Verla técnicamente tampoco, la pueden sentir, pero no la pueden tocar. Es algo intangible. Eso se volvería de carácter formal, ¿sí? Lo mismo pasa con los elementos del Estado. Unos son materiales y otros formales. Los materiales sí los podemos percibir con los sentidos y los formales no, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna duda o alguna pregunta? No, bueno. ¿No? Los formales Perfecto. podrían Ok. ser la Ahora, ya constitución. que diferenciamos la parte, Arturo lo veo completamente cómodo, caramba. Qué envidia. En él. Creo que está durmiendo Arturo. Abogada, Mande. los formales podrían ser la propia constitución y las normas, ¿no? Claro, exactamente, la Constitución y las normas. Y ahorita vamos a platicar de uno muy importante que deriva de ahí, que es la soberanía. La soberanía, por ejemplo, tampoco o sea, todos sabemos que sí, no, hombre, somos bien soberanos, nuestro país es bien soberano, pero la soberanía yo no la puedo tocar, no la puedo abrazar, no la puedo leer. Solamente sabemos que existe y que precisamente está contenida, como dice su compañero, en la Constitución, pero nada más, ¿sí? Bueno. Entonces, en esa parte les decía que los principales elementos materiales son el territorio y la población, ¿sí? Ahora, ¿qué es el territorio? El territorio básicamente es esta porción de espacio en donde el Estado va a ejercer su poder. Por eso, si yo les pregunto, entonces, ¿cuál es el territorio mexicano? Digo, yo sé que parecen a veces preguntas de secundaria o de bachillerato, pero muchas veces no las sabemos. ¿Qué abarca el espacio mexicano, del Estado mexicano? Territorio ficto, ¿Ok? espacio aéreo, delimitación geográfica Claro. y las facultades bueno, ¿cómo podría llamarse? Bueno, sí, básicamente Sí, sí. serían los más importantes. ¿Por qué? Porque si se dieron cuenta, su compañero ya abarcó toda la cuestión territorial, no solamente las entidades federativas, sino que también ya abarcó, ¿qué? Una cuestión de espacio aéreo. Todos sabemos que tenemos una cantidad de espacio aéreo.
que tenemos que, pues obviamente una cuestión de costas, que tenemos un espacio marítimo, no tenemos solamente un espacio terrestre, pues precisamente el Estado mexicano compone su territorio a través de esa porción de espacio, del carácter que sea, donde precisamente va a poder ejercer su poder, ¿sí? Eso quedaría delimitado o eso quedaría marcado como el territorio. En el caso de Jelinek es muy brillante hablando de estas cosas y él da precisamente una definición, o no una definición, más bien una como subdivisión de lo que es el territorio y marca el territorio como dos cuestiones diferentes. Una es la negativa y la otra es la positiva. Sobre todo cuando él habla o tiene que ver con las partes de la cuestión de significación del territorio en su parte negativa, tiene que ver con la parte de los principios de impenetrabilidad e indivisibilidad. ¿Qué quiere decir? Que el territorio nacional no se puede penetrar. ¿Qué quiere decir? Por normas y por reglas de algún otro país o de algún otro estado, el que sea, y que no se puede dividir. O sea, yo no puedo dividir el Estado mexicano. Obvio, nosotros también tenemos el conocimiento de parte de los territorios que fueron perdidos, pero sin en cambio no se puede dividir. Ahorita no podían venir y decir, bueno, vamos a dividir a Puebla en dos, por ejemplo. No sé, Puebla del Norte y Puebla del Sur, no se podría. ¿Por qué? Porque técnicamente el territorio del Estado mexicano es completamente indivisible. No podrían decir, bueno, ahorita dividimos a México, obviamente literalmente entre norte y sur, y pues en el norte van a mandar unos y en el sur van a mandar otros. Unos igual le obedecen la Constitución de Estados Unidos y los de abajo no, los de abajo la Constitución de México. No se puede. ¿Por qué? Porque precisamente uno de los principios es la parte de que el territorio no se puede dividir. ¿Sí? Bueno, eso por parte de la significación negativa, pero Jelinek también da una significación positiva a lo que tiene que ver con el territorio. Y precisamente nos dice que la significación positiva tiene que ver con la parte de que las personas se tienen que sujetar a las normas del lugar donde viven. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Exactamente lo mismo. Si yo estoy en territorio mexicano, forzosamente es más, yo puedo ser extranjero, pero si yo me encuentro en territorio nacional, ¿qué es lo que va a pasar? Me tengo que atener a las normas de México, me parezca o no me parezca, no importa si soy alemán, francés, italiano, ¿sí? Eso tiene que ver con la parte de la significación positiva. ¿Hasta acá tienen alguna duda? Ahí es donde entra la jurisdicción, ¿no? La jurisdicción, exactamente, y ya tiene que ver con la parte de la autoridad, no solamente la jurisdicción, sino hasta la parte de las competencias, que son problemáticas que ustedes como abogados se van a enfrentar todo el tiempo, no solamente nacional, sino también la cuestión internacional. Muy probablemente lo han de haber visto en algún civil que hayan visto los conflictos de leyes en el espacio y en el tiempo. En el que tiene que ver con el espacio, tuvieron que haber visto esa parte tan complicada de qué pasa si soy, no sé, si soy italiano y llego y me caso en México con una poblana y vamos a vender, nos casamos por sociedad conyugal y queremos vender un inmueble que esté en Monterrey, pero queremos hacer el acto de escrituras en Yucatán. ¿Qué ley aplicaríamos? Pues precisamente todo ese conflicto de espacio tiene que ver con esta parte del territorio, de las normas que se tienen o que nos tenemos que sujetar al encontrarnos en este país. Para poderlos explicar o poderlo explicar de una cuestión un poquito más clara, lo que tiene que ver con la impenetrabilidad, les decía que ningún extraño puede venir a ejercer su autoridad en un ámbito espacial del territorio, y muchísimo menos si no cuenta con el propio consentimiento del Estado. Por eso muchas problemáticas con nuestro vecino del norte, porque obviamente se ha dicho que esas intromisiones, pues obviamente se tomarían como que está vulnerando este principio. ¿Por qué? Porque quiere venirse a involucrar en la vida política y económica de nuestro país, y pues eso no se puede. Por otro lado, tenemos la cuestión de la indivisibilidad. Ese principio tiene que ver que el Estado, obviamente recordemos que es una persona jurídica, pues todos los elementos que tiene no se pueden dividir. En este caso específico, pues el territorio. Ahora, estos dos principios de los que acabamos de hablar
cabe mencionar una cosa, sí tiene a veces cierto tipo de excepciones, ¿sí? Pero estas excepciones ya tendrían que ver con cuestiones mucho más complejas. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente entender un poquito acerca de lo que es el dominio y acerca de lo que es el imperio. En el caso del dominio, sobre todo, tiene que ver con la parte de este poder jurídico que se tiene sobre una cosa. Y el imperio como tal, pues es una potestad de mando que se ejerce sobre ciertas personas. No nos vamos a meter mucho a hablar de esto porque esto ya más bien es historia patria, pero en el caso del dominio, nosotros fuimos dominados hace muchos años por los españoles y ya lo sabíamos. ¿Qué quiere decir? Que ellos vinieron a imponer su poder jurídico sobre nuestro territorio y los bienes que poseía el Estado. Y en el caso del imperio también tuvimos una etapa o una época de imperio en el cual el poder que ellos traían se imponía sobre las personas de ese territorio. Eso solamente se da, tanto el dominio como el imperio, aunque no entra dentro de los principios básicos, pero sí puede llegar a suceder cuando se trata de guerra o cuando se trata de colonización o cuando se trata de conquista, etcétera. ¿Sí? O sea, esas serían las excepciones si la quieren ustedes visualizar de esa manera. Ahora tenemos otra parte que es la población. ¿Qué es la población, Marvin? Para que no te duermas. Aunque se les olvida que tienen la cámara encendida y andan ahí. Pues la población es un conjunto de personas que habitan un territorio. Ok, claro, la población es un conjunto de personas que habitan un territorio. Creo que en esa no tenemos tanta problemática. La población obviamente tiene que ver o se integra con todas las personas. Bueno, acá dicen los hombres que pertenecen a un estado. Ya saben que cuando decimos hombres, hablamos de la cuestión del género humano, no como tal del género masculino. Y en esa parte, García Maínez, que ustedes también ya lo conocen, porque pues, es parte de su carrera, él sí hace una distinción en lo que tiene que ver con la población, porque él dice que tiene o entiende a la población en dos aspectos diferentes. Uno tiene que ver con la parte de la población como este objeto propiamente de la actividad del Estado, o sea, este control y demás. Pero también entiende a la cuestión del ciudadano. El primero de ellos tiene que ver con la parte de subordinación. O sea, cuando hablamos de un gobernante y un gobernado, ¿qué quiere decir? Pues obviamente uno manda y el otro es su súbdito, ¿sí? Por llamarlo de alguna manera. Y en la otra no. En la otra nos ven como la parte de los depositarios, que les estamos cediendo un poco del poder para que nos representen. Y en ese caso, pues ya nos llamaríamos ciudadanos. Por eso, aquí hay también una problemática. Muchas veces hemos escuchado hablar o decir algo acerca de somos el pueblo, o hay que darle al pueblo, o todo sea para el pueblo. Sí, lo hemos escuchado varias veces. Porque pueblo técnicamente deriva de la parte de población. Pero si nosotros hablamos de esa parte de pueblo, entraríamos a la cuestión de subordinación. Por eso dicen que lo ideal y lo recomendado, lo que tendría que decirse, es la cuestión de ciudadanos, porque obviamente solo somos personas que vivimos dentro de un estado y otorgamos cierta parte del poder a algunas personas para que nos representen. Digo, eso ya es cuestión de cada uno de ustedes, pero sí considero que lo más propio sería denominarlo como, pues sí, denominarnos ciudadanos, ¿no? Y no el pueblo. Bueno, ahora, en esta cuestión que hablábamos que García Maínez también manejaba a los ciudadanos como esta parte del objeto de la actividad estatal, pues ya podríamos decir entonces que la población es como este conjunto de elementos que se subordinan a la actividad del Estado, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que obedecer normas, no porque sean mejores o más que nosotros. Ahora, como esta parte de sujeto de actividad estatal, los individuos podríamos denominarlos, o esta población o esta cuestión, podríamos denominarla como que son miembros de la comunidad política.
¿Me pueden permitir un segundo en lo que tomo una llamada? Sí, abogada. Sí, claro, abogada. Los extraño. Ah, caray, caray. No les digo, no puede uno tomar una llamada porque luego. A ver, ya, discúlpenme, nada más fue rápido. Ok, les decía entonces la cuestión de los sujetos como la parte de la actividad estatal. Ahora, estos individuos que yo les decía que forman parte de una comunidad son importantes porque técnicamente son aquellos que van a gozar de estos derechos y estos derechos los van a ejercitar frente a alguien muy importante. En este caso, pues sería el Estado. Aquí es muy importante solo entender una cosa, que se los digo para factor del examen, sobre todo porque ya lo tengo, según yo, ya lo tengo realizado. Cuando se hace valer estos derechos frente al Estado, esto va a constituir algo que se llama estatus personal, ¿sí? ¿Por qué es importante el estatus personal que nosotros tengamos? Bueno, va a ser importante porque eso nos va a ayudar a nosotros a poder ejercitar cada uno de nuestros derechos. Ya los platicamos, derechos humanos, garantías y demás. Dentro de los tres más importantes, porque se clasifican en tres, tendríamos los derechos de libertad, que ya hablamos de los derechos de libertad, libertad de todo lo que se acuerden y de todo lo que se imaginen. Tránsito, imprenta, manifestación, expresión, educación, albedrío, religión, todo, ¿sí? Engloba dentro de los derechos de libertad. Los siguientes son los derechos de petición, ¿sí? En ese caso, los derechos de petición nosotros lo encontramos, por lo menos en el caso de México, lo encontramos en el artículo 8. Aquí freno tantito. ¿Qué es un derecho de petición? ¿Alguien ha llegado a escuchar hablar de ese o de esos? Abogada, dice Está en el artículo 8 de la Constitución, ¿no? A ver, espérame tantito. Alguien habló primero, díganme. sí, abogada, dice Aldair que se le fue el internet en su casa porque se le fue la luz, que ahorita va a checar si puede entrar otra vez. Ah, sí, no se preocupen. Ahorita me llegan, aunque se salgan y demás, me llega y ya los tengo que volver a admitir. Sí, gracias por avisar. Ok. Adelante, ahora sí, discúlpenme. Ah, que se encuentra en el artículo 8 de la Constitución y pues es para hacer alguna petición, alguna solicitud pues a las autoridades. Exactamente. Básicamente es eso. Para empezar es muy importante, como se los acabo de mencionar, lo encuentran en el artículo 8 y ese nos va a servir mucho a nosotros, a ustedes como profesionistas, más allá de una cuestión meramente particular. Porque en el caso del artículo 8 nos habla de que cualquier persona, no solamente física o no solamente en su carácter individual, sino también en alguna cuestión jurídica, como puede ser una propia organización, tiene ese derecho para solicitar o en su defecto para poder reclamar, no recuerdo muy bien el texto, pero sí va más o menos así, para reclamar cualquier cosa frente a las propias autoridades, ¿sí? Lo Yo tengo la tenemos, Constitución, podemos ¿quiere que hacer. lo lea? Claro, ¿mande? Yo tengo la Constitución en Por mano. favor, si me puedes hacer el favor de leérmelo. Sí, los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición siempre que ésta se formule por escrito de manera pacífica y respetuosa, pero en materia política solo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberán recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo, conocer en breve término al peticionario. Claro, el artículo 8, entonces, si se dan cuenta, tiene que ver al respeto a este ejercicio de petición, o sea, que yo tengo toda la situación de poder pedir o de poder solicitar algo a la autoridad. Obvio, nos pone como condiciones muy específicas, ¿no? Que sea de manera pacífica, de manera respetuosa y demás. Ahora, también nos hace la separación que cuando se trate de cuestiones meramente de carácter político, solamente lo podrán hacer los ciudadanos de la República. Eso por cuestión de soberanía y obviamente por cuestión de cuidado nacional, para que no se pueda hablar de alguna
cuestión externa o alguna ideología externa. Y no es el único, de hecho, el artículo 9 y el artículo 35, ya si gustan darle lectura con calma después, tiene que ver con la parte también de la cuestión del derecho de petición. De hecho, en el caso del 35, nos marca lo que son los derechos del ciudadano. Y dentro de estos derechos del ciudadano nos habla no solamente del derecho de petición, sino de la obligación y de la obligación de la autoridad y del derecho que tenemos nosotros como ciudadanos a recibir una respuesta. Entonces, obviamente, toda esa parte es muy importante, porque si llegan a tener algún tipo de controversia, lo pueden hacer. Digo, en nuestro país también ya está rebasada esa parte, porque recordemos que también tenemos el acceso a la información y mediante ese acceso a la transparencia y la información también podemos solicitar obviamente hasta documentos que sean de carácter público mediante este derecho y nos pueden exhibir la información sin ninguna problemática. Y lo último o los últimos que son los derechos políticos, ¿sí? Ahora, estos tres constituyen nuestro estatus personal, ¿sí? Estas tres clases de derechos constituyen el estatus personal. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que obviamente los podemos hacer valer frente al Estado, por eso son muy importantes. Derechos políticos, digo, está más que sobreentendido, tiene que ver con la parte de que tenemos derecho a votar, o sea, la parte del sufragio, y tenemos también el derecho a ser votados. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente que también tenemos la facultad o el derecho de poder ocupar algún tipo de cargo público. Obvio, este derecho se ampara siempre y cuando reúna los requisitos. Si no los reúno, pues con todo y mi derecho no va a servir como de mucho, ¿sale? Ahora, en esta parte de la propia cuestión ya hablamos lo que tiene que ver con la población y ya vimos que tenemos que tener un estatus personal y nuestros derechos y demás. Pero ¿qué personas dentro de nuestro Estado mexicano son aquellas que van a gozar precisamente de estos derechos? ¿Quiénes serán? ¿Quiénes tienen estos derechos en nuestro país? ¿Los ciudadanos? Claro, es una de las partes muy importantes, pues los ciudadanos mexicanos, pero pues también los nacionales mexicanos, pero ¿quiénes son nacionales y quiénes no? Pues obviamente ahí tendríamos que entrar a la parte del estudio de la nacionalidad, ¿sí? ¿Qué saben ustedes de la nacionalidad? Que se puede adquirir por nacimiento, por naturalización. ¿Ok? Por nacimiento y por naturalización, claro. Acá tenemos la situación de la parte de las personas que son consideradas nacionales y las personas que son consideradas como personas extranjeras. Ahora, como bien dijo su compañero, tenemos dos formas de obtener la nacionalidad, en este caso la nacionalidad mexicana. ¿Cuáles son estas dos formas? Pues básicamente tiene que ver con el nacimiento y con la nacionalidad. En el caso del nacimiento, ¿qué personas se van a considerar mexicanos por nacimiento? Pues van a ser considerados mexicanos por nacimiento, pues aquellas personas que tengan tres virtudes o tres formas. Aquellos que nazcan en territorio de la República, sin importar cuál sea la nacionalidad de sus padres. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Pues que puede ser papá alemán y mamá italiana, pero si naces en tierras o en territorio mexicano, en automático ya tienes la nacionalidad mexicana por nacimiento. Aquellos que nazcan en el extranjero, pero que sean de padres mexicanos o en su defecto de padre mexicano o de madre mexicana. En ese supuesto también aplicaría este tipo de nacionalidad. Lo mismo, si mis papás, ¿qué es lo que ha pasado? Pues si mis papás son mexicanos, pero yo nací en Estados Unidos, pues ya tienes la nacionalidad, tanto norteamericana como en su caso o en su defecto, la nacionalidad mexicana. ¿Cuáles otros? Pues ya tiene que ver con las extensiones del territorio. Los que nazcan en embarcaciones, en aeronaves de carácter mexicano, pues obviamente también son considerados así.
Acá cabe mencionar que no hay absolutamente ningún problema en que se trate de embarcaciones o que se trate de aeronaves de cualquier carácter. Pueden ser de guerra, que ahorita no son utilizables, o en su defecto las mercantes. ¿Qué quiere decir? Pues cuestiones que tengan que ver con el comercio o cuestiones que tengan que ver con el turismo. En ese caso, en automático, seguiría la misma tentativa de la propia nacionalidad. Eso por un lado. Y por el otro lado tenemos a los mexicanos, a los nacionales o a los que tienen nacionalidad mexicana, pero por naturalización. ¿Cuáles son los mexicanos por naturalización? Pues obviamente a los extranjeros que como tal obtengan su carta de naturalización. ¿Quién es el organismo, la autoridad encargada de entregar esta carta de naturalización? Pues la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿sí? Esa sería la primera. Esta carta de naturalización y también puede operar cuando un varón o cuando una mujer contraiga matrimonio con un varón o con una mujer que sean mexicanos. No basta solamente con que se casen con un mexicano o una mexicana. Cabe mencionar que para que se pueda naturalizar de esa manera, tienen que establecer su domicilio dentro del territorio mexicano. ¿Sí? No puede ser que venga, no sé, un venezolano y se case con una mexicana y diga, yo tengo la nacionalidad mexicana y sin ningún problema, pues me regreso a Venezuela o no sé, a Cuba, Colombia. No, sino que ¿qué pasaría? Tendría forzosamente que establecer su domicilio dentro del territorio mexicano. Solamente sería esa aplicativa para obtener la nacionalidad por naturalización, ¿sí? Digo, para que les puedan entregar la carta, pues ya saben que tienen que, sobre todo la que tiene que ver con esta parte del matrimonio, les hacen un examen, les hacen una prueba en donde constaten que realmente van a pertenecer a la cuestión de nuestro territorio y nuestra población. Tiene que ver con muchas cosas, porque pues obviamente se tiene que dar una parte de que van a ser ciudadanos, responsables, obligados, comprometidos con el país, pero aparte de eso se hace un examen de cultura, en este caso de cultura mexicana, para que les puedan entregar su carta de naturalización, ¿sí? Bueno. Ahora, tenemos diferentes cuestiones, sobre todo lo que tiene que ver con la parte de los sistemas. A ver, pregunto, ¿alcanzan a ver ahí? ¿O lo hacemos más grande? A ver, pues. Ahí ya se ve, ¿verdad? Sí. Está muy clarito. Bueno, les decía que tenemos dos sistemas, por lo menos en nuestro país, para poder adquirir la nacionalidad o la manera en cómo la adquirimos. Tenemos por un lado lo que es el jus sanguinis y por otro lado lo que es el jus soli, ¿sí? Que es lo que tienen acá en su segundo recuadro. El primero tiene que ver con la parte de que el individuo va a obtener o va a tener la nacionalidad de sus padres, sin importar el territorio en donde nazca. Por eso se llama jus sanguinis, quiere decir derecho de sangre. Y por otro lado tenemos la parte del jus soli. El jus soli tiene que ver con la parte de que el individuo va a tener la nacionalidad del lugar en el que nazca, sin importar como tal la nacionalidad de sus padres. Por eso se llama jus soli, porque es derecho de suelo, ¿sí? Ahora, en el caso de nuestro país, que es lo que nos importa, porque no estamos hablando de una cuestión de derecho comparado, en México como tal se adoptan los dos sistemas. Por eso decíamos que son mexicanos o somos mexicanos, tanto aquellos hijos de padres extranjeros que nazcan en suelo mexicano y que por extensión como tal, pues comprende todo lo que ya hablamos, ¿no? Las embarcaciones, las aeronaves y todo lo demás. Y también los que nacen en el extranjero, pero que sus padres sean mexicanos. ¿Hasta acá tienen alguna duda o alguna pregunta, sobre todo de los dos sistemas? No, sí.
Sí, No, no, sí. mi parte no. ¿No? Perfecto. Bueno, ok. Ahora, entre los nacionales que integran la población, también tenemos que distinguir, y acá vamos a entrar a la parte de la ciudadanía. Pregunto primero, ¿qué diferencia ustedes encuentran entre la nacionalidad y la ciudadanía? La nacionalidad la tienes desde el nacimiento y la ciudadanía se adquiere a los 18 años. Exactamente. Su compañera ya lo acaba de decir, uno tiene que ver con la parte, por eso se llama nacionalidad, por la cuestión del nacimiento, y la otra tiene que ver con la parte de la mayoría de edad. De todos los nacionales que como tal ya integremos la propia población, ya sea nacionales o nacionalizados por nacimiento, por suelo, por sangre, por todo, sí tenemos que distinguir entre aquellas personas que tienen la ciudadanía y aquellos que no la tienen. El artículo como tal es el artículo 34. En el artículo 34 nos pone el principal requisito de la propia ciudadanía, que en este caso tiene que ver con la cuestión de la mayoría de edad, que la mayoría de edad sabemos que en nuestro país tiene que ver con la parte de los 18 años. Si eres varón o mujer que precisamente adquiere la mayoría de edad, en ese momento ya se pueden ser ciudadanos. Cabe mencionar que no es el único requisito que establece el artículo 34. El artículo 34 también nos establece, aparte de la mayoría de edad, nos establece que se requiere tener un modo honesto de vivir para que se nos considere ciudadanos. Si no, nos podríamos hacer acreedores a perder propiamente nuestra ciudadanía. Ahora, ¿qué facultades o por qué es importante? Porque sería una de las cuestiones primordiales pensar, pues a mí qué me importa o para qué me sirve tener ciudadanía. Bueno, pues una de las facultades es precisamente de lo que ya platicamos, pues tener un estatus personal. Dentro de esta parte de estatus personal, una de los derechos más importantes que se adquieren o que se tienen con la ciudadanía es precisamente el goce y el ejercicio de los derechos políticos, ¿sí? Los derechos políticos ya platicamos hace algunos minutos de ellos. ¿Cuál es el más importante de los derechos políticos o el que tiene una trascendencia o una cuestión de mayor relevancia? Pues es precisamente votar, exactamente, la cuestión del voto. Y el voto no es otra cosa que el sufragio que nosotros damos para elegir a las autoridades políticas, ¿sí? Ahora, acá es una parte muy importante porque siempre pensamos que el sufragar, o como dijo su compañera, el voto, ejercitar el voto, es única y exclusivamente un derecho. Y la realidad es que no es así. El votar no solamente es un derecho, sino que también va encaminado a la parte de que también se considera como un deber. ¿Por qué es un deber votar? ¿Por qué creen que sea un deber votar y no solamente un derecho? Si nosotros como que decidimos el gobernante, por decirlo así. Claro, por supuesto, porque decidimos el gobernante y decidimos parte de cómo se va a manejar el Estado, de cómo se va a manejar el gobierno, de qué va a pasar con nuestro territorio, con nuestra población, con nuestra economía. Es al final de cuentas una obligación. Aparte, porque, digo mal enfocado, porque la realidad es que todos sabemos que es una cantidad de dinero impresionante lo que se gasta en votaciones, ¿no? Como para que muchos no voten. Entonces es como dinero tirado a la basura. También por eso se nos debería no solamente de imponer el deber, sino hasta de sancionar en el caso de que no se haga efectivo. Es comprobado que en México, cuando hablamos de que gana un partido político o un representante de partido político, gana porque técnicamente tiene la mayoría de votos. Pero resulta que el voto que ellos se llevan muchas de las veces, indistintamente del nivel de gobierno que hablemos,
es muchas veces del 20%, si no es que menos. O sea, quien elige esas personas que nos representan solamente es el 20% de la población. Porque resulta que del 100% solamente votó el 30%. Y de ese 30%, el 20% fue el que se llevó, el que ganó. Pero si lo hacemos en un estándar real, pues la realidad es que solamente ganó con el 20%. Entonces, por eso también es muy importante. Pues ustedes ya lo saben, las últimas elecciones federales se dice que son de las elecciones que reportaron una mayoría numérica, y eso, un decir, creo que fue el 60% de la población el que votó, y obviamente ganó por la mayoría, pero por eso fue una elección histórica, porque tenía mucho que no se reportaba el alto quórum en la cuestión del sufragio. Pero bueno. El voto, ya les decía que el sufragar es uno de los derechos políticos más importantes. Nosotros ya sabemos que el voto, si yo les pregunto por alguna razón, el voto lo podríamos definir como una parte de expresión de la voluntad individual en el ejercicio de los derechos políticos. ¿Por qué voluntad individual? Porque no votamos en equipo, ni votamos en parejas, ni votamos en grupos, ¿no? La realidad es que es una elección completamente discrecional, personal y completamente secreta, ¿sí? Ahora, se supone que la suma de todos estos votos lo que nos da a entender es precisamente el voto de la mayoría, o el sentir o el pensar o la opinión de la mayoría de personas. El voto, de hecho, igual si les llego a preguntar, es como tal un derecho activo, ¿sí? El voto es un derecho político activo porque vamos nosotros y lo hacemos. No estamos aquí esperando para que vengan y yo vote, no. Nosotros vamos, acudimos y votamos. Hay derechos, hay diferentes derechos políticos, se dividen en activos y se dividen en pasivos. En el caso de los activos, pues ya les dije. ¿Cuáles podríamos manejar nosotros como diferencias entre los derechos activos y pasivos? Son las que les aparecen aquí. Se las puse acá porque creo que se ve un poquito más. Stephanie, ¿le puedes dar lectura a la primera diferencia entre los derechos políticos activos y pasivos? Sí, claro, abogada. Gracias. Los activos, ejemplo, el derecho de asociación requieren del sujeto capacidad funcional, que es imposible sin la noticia del acto y la conciencia de la función. Claro. ¿Eso? No, nada más ese, Stephanie, gracias. ¿Por qué? Porque los derechos activos como tal tienen que ver con la parte de la concurrencia. ¿Qué quiere decir? Que yo debo de estar activo y debo de tener la facultad para precisamente concurrir a votar. Si yo no estoy bien de mis capacidades mentales o estoy impedido en alguna situación, pues va a ser como muy imposible que pueda ejercitar mi derecho a votar. Ginola, para que ya dejes de bostezar. El B, por favor. Bueno, que es continuación de la. Los pasivos. Uh-huh. Los pasivos, ejemplo, la herencia. Abogada, ¿le puede quitar, por favor? Gracias. Ya. Solo exigen capacidad receptiva sin la necesidad del conocimiento del hecho ni el entendimiento del derecho. Claro, ahora por eso entendemos por qué el voto es como tal una cuestión activa y no pasiva, porque ahí menciona un ejemplo de un pasivo. Un derecho pasivo de ese carácter podría ser el derecho a heredar. Yo no tengo que hacer absolutamente nada, hablando de manera legal, no tengo que hacer nada para que me hereden, siempre y cuando el testador sea su voluntad, y pues yo lo único que hago pues, es entender el derecho y como tal no pasa absolutamente nada, ¿sí? Arturo, el B, por favor. Dice, los activos solo constituyen un goce cuando se ejercitan, mientras que los pasivos son de goce continuo. Exactamente, lo mismo. En el caso de los activos, ¿por qué? Porque para que yo pueda hacerlos valer, tengo que ejercitarlos. No hay una manera de que por arte de magia me lleguen. Sin embargo, en el caso de los pasivos, sí, en el caso de los pasivos lo que decía, pues me heredan y no importa que yo no haga absolutamente nada más que recepcionar lo que me toca o no inconformarme y listo. El último, Marvin, por favor.
Dice, los activos solo deben reconocerse a quien pueda ejercitarlos, en tanto que los segundos deben reconocerse a todos. Claro, en el caso de los activos lo mismo, pues decíamos, si yo no soy ciudadano, ¿qué es lo que va a pasar? No voy a poder votar, si yo soy menor de edad, tampoco voy a poder votar, entonces como tal, solo se me va a reconocer el derecho en el momento en el que yo los ejercito. Y en el caso de los pasivos, pues esos son para todos, yo puedo dejar lo que sea quien quiera y no hay absolutamente ningún problema, salvo las restricciones de ley, ¿sí? ¿Hasta aquí tienen alguna duda o alguna pregunta de la diferencia entre los activos y los pasivos? ¿Tienen dudas de las diferencias entre un activo y un pasivo? No, ¿No? Seguros. Conste, así siempre están y luego no sé qué pasa. Bueno, entonces, si no hay ninguna duda, pasaríamos al siguiente concepto importante que entra también dentro de la parte de la conformación del Estado. Ya hablábamos que los elementos materiales del Estado definimos al territorio y a la población, pero también tenemos elementos formales, que era lo que comentábamos en un principio. Entre ellos, un elemento formal de muy grande trascendencia es algo que se llama soberanía. Por acá. A ver, ¿quién me falta? Jessica, ¿qué es la soberanía? ¿Está Jessica? ¿Está Jessica? ¿No está Jessica? Sí, estoy, perdón. No, perdón, Jessica. Sí, ok. ¿Qué es la soberanía? Bueno, Bueno, para ti, no una definición muy compleja. bueno, pues la soberanía sería como el gobierno de un pueblo. El gobierno de un pueblo, ok. Ajá, como... mm, es como algo que gobierna al pueblo, pues es como la autoridad. Ok, la autoridad del pueblo, sí, ok. Ginola, como ¿qué otra el cosa poder es la supremo. soberanía? A ver, Arturo, dime. Es como el poder supremo. Es como el poder supremo, claro. De hecho, si nos podemos a pensar un poquito sobre Es la todo, autoridad que reside en el poder, ¿no? claro, que reside en la cuestión del poder. Es muy importante, sobre todo ahorita que estamos ya a prontas fechas de celebrar una cuestión como muy patriótica, tiene mucho que ver con esta parte, ¿no? Porque todos sabemos, no, somos soberanos, un país soberano, sí está padre, pero la realidad es que no le damos la importancia que es. Como bien lo dijeron, tiene que ver mucho con la parte o está más allá del gobierno, está más allá del poder político, está más allá de todo eso, porque la soberanía como tal tiene que ver o está definida a través de la cuestión del poder. La soberanía la vamos a conceptualizar como una facultad. La soberanía va a ser la facultad que todo estado o que va a poseer cada estado para poder ejercitar ese poder sobre su sistema de gobierno. ¿Qué quiere decir? Que acá la soberanía va a ser la encargada de ver que el sistema de gobierno actúe de una manera adecuada, ¿sí? Ahora, ese poder, la soberanía no solo va a tener la facultad de ejercitarlo sobre su sistema de gobierno, sino que va a tener la facultad de ejercitarlo hacia su territorio, hacia su población, etcétera, ¿sí? Ahora, esto como tal nos vincula o nos puede llevar a la parte de que la soberanía es de carácter interno. ¿Qué quiere decir de carácter interno? Que tiene que ver mucho con cada uno de los estados, ¿sí? De los estados hablo de propiamente el país, no de entidad federativa. Y obviamente la soberanía, cabe mencionar, y eso es muy importante, que se encuentra sobre cualquier otro tipo de entidad. Sobre cualquier partido político, sobre cualquier gobernante, sobre cualquier forma de gobierno, sobre cualquier órgano, etc. La soberanía está sobre cualquier tipo de entidad, ¿sí? Una nota muy específica y muy importante que sí les voy a pedir que tengan muy presente por cualquier cuestión
es la parte de en dónde reside la soberanía. Muchas veces pensamos que la soberanía solamente tiene que ver con la parte del Estado. ¿Qué quiere decir? El Estado tiene la soberanía y se la da al pueblo. No, la realidad es que es lo opuesto. La soberanía va a residir en el pueblo y él mismo la transmite o la delega al propio Estado, ¿sí? En ese orden de ideas podríamos mencionar entonces que el Estado como tal es, el pueblo es como tal la fuente de esta misma soberanía y que el Estado lo único que es o lo único que hace es ser el depositario de la misma y que obviamente quien se la transmite, pues se la transmite básicamente el pueblo. ¿Qué quiere decir? Por eso muchas veces hemos escuchado mencionar o hemos escuchado decir que nosotros básicamente somos los jefes, por llamarlo de alguna manera, de los gobernantes, porque al final de cuentas nosotros somos los que le estamos transmitiendo ese poder a los órganos para que puedan ejercitar esa soberanía y para que puedan ejercitar sus propias funciones. Si no fuera por nosotros y por nuestro sufragio, pues la realidad es que entonces pues el Estado no tendría absolutamente nada de poder, ni de soberanía, ni de gobierno, ni de absolutamente nada, ¿sí? ¿Sí entendemos esa ideología del por qué se maneja o del por qué es así? ¿Sí? ¿No? Ginola con la cabeza ya dijo que sí. ¿Sí? ¿Seguros? Conste, donde salgan con sus cosas en la evaluación, porque ya los conozco. Pero bueno. Ahora, nosotros nos vamos a quedar acá, vamos a hablar un poquito de qué pasa cuando propiamente las personas, los individuos, la sociedad no está de acuerdo de cómo se maneja la soberanía o de cómo el Estado está manejando la soberanía y cómo está manejando el poder. ¿Qué es lo que pasa cuando las personas se inconforman? ¿Qué es ¿Puedes lo que repetir la Protestan. pregunta? ¿Mande? Protestan. Protestan, claro. ¿Qué más hacen? Marchas. Marchas, claro. Si nos damos Revueltas. cuenta, va variando mucho la forma de cómo los ciudadanos o de cómo el pueblo se inconforma frente a la forma de cómo el Estado manipula o cómo maneja las situaciones de poder y las situaciones de soberanía. Básicamente tenemos tres. Estas tres son formas de resistencia, ¿sí? Eso nos pasa a todos en cualquier momento de nuestra vida frente a cualquier tipo de persona. ¿Nos podemos inconformar? Claro, pero hay maneras de hacerlo. ¿Por qué? Porque no estoy de acuerdo con lo que hace, cómo lo hace o por qué lo hace, ¿sí? Tenemos tres, que es lo que yo les venía comentando. Tenemos una resistencia pasiva, una resistencia agresiva y una resistencia defensiva, ¿sí? Vamos a empezar por la azul, que es la resistencia pasiva. Ginola, ¿me puedes hacer favor de leer el primero? Te quito el cuadro. La resistencia pasiva consiste en no cumplir la ley inmoral o injusta, en recurrir, si es posible, a los tribunales, en mover a la opinión pública, en votar contra el poder que abusa aún, en emigrar para escapar a la violencia. Todo esto es legítimo. La resistencia pasiva es evidentemente de derecho natural. Ok, ¿qué me puedes decir de este tipo de resistencia, Ginola? Solamente que básicamente se resiste en no cumplir la ley con la que no está de acuerdo. Ok, si nos damos cuenta, en el caso de la resistencia pasiva, va muy encaminada o va muy de la mano con ustedes, porque básicamente algo así se van a dedicar.
¿Por qué? Porque la resistencia pasiva solo tiene que ver con cuestiones de, ok, no me parece lo que me están poniendo, simple y sencillamente no lo hago, no acato, no sigo la propia ley. O en su defecto, si me siento inconforme, ¿a quién acudo? Pues obviamente a los tribunales. Y bajo esta tentativa o bajo esta situación de ideas, pues obviamente tendré que buscar un especialista en el conocimiento de leyes para que pueda hacer que con lo que yo estoy inconforme se pueda modificar. Esa es la segunda, porque lo puedo hacer con que simple y sencillamente haga un tipo de desobediencia y no hago nada, no importa. La segunda, pues recurrir a los tribunales. Y la tercera cuestión que tiene que ver con la parte de la resistencia pasiva o la tercera forma de hacerlo, basta con la situación de la opinión pública. ¿Qué quiere decir la cuestión de la opinión pública? Todos sabemos que tenemos 3 poderes que rigen dentro de nuestro país. Sin embargo, no quiere decir que solamente ellos sean los encargados de tener el poder suficiente para manejar situaciones en nuestro país. Muchas veces se ha manejado y se ha dicho que la opinión pública o los medios de comunicación forman parte de lo que se podría denominar como un cuarto poder. ¿Por qué? Pues obviamente por el impacto tan grande y tan grave que tienen los medios de comunicación en todos nosotros. Con el avance tecnológico, pues ahorita tenemos una cuestión de medios digitales muy fuerte, que lo que antes, y antes no hablamos de hace 50 años, antes hace algunos años, la única manera de proveernos de noticias muy probablemente era una televisión o muy probablemente era un periódico. En la actualidad, las noticias se hacen del conocimiento público y del conocimiento universal en minutos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que la difusión y el impacto pues obviamente se da de una manera muchísimo más rápida. Entonces, parte de la resistencia o de un mecanismo o herramienta de resistencia pasiva es precisamente ese, concurrir a la opinión pública. ¿En qué situación práctica lo podemos ver en la actualidad? Pues digo, antes lo más común era que si alguien se desaparecía, pues ¿qué era lo primero que se podía hacer? Pues ir ante las autoridades, ¿no? Sin embargo, ahorita, ¿qué es lo primero que se hace si alguien se llega a extraviar o a perder o a desaparecer? Lo primero que se hace, pues, es acudir ante los medios de comunicación. Eso por un lado. O por el otro lado, utilizar toda la plataforma digital para hacerlo del conocimiento público. ¿Sí? Entonces, es una forma también de resistencia pasiva. Si yo no estoy a favor de algo, de alguna ley, o estoy en descontento con la misma, pues concurro a la opinión pública o subo mi información por Facebook para que los demás concurran a mi ideología o a mi forma de resistirme a la cuestión de la ley que se está emitiendo. Y eso es algo que completamente lo estamos viendo todos los días. También, ¿qué otra forma se utiliza dentro de la resistencia pasiva? La cuestión de la parte de emigrar para escapar de una violencia o votar en contra de un poder abusador. Eso también lo vimos y ustedes ya les tocó vivirlos. ¿Cuántos años tienen? ¿Como 22? ¿No, verdad? ¿Como 21? ¿21 cuántos años tienen? 22. 22. 20 en el caso de Paola. ¿Ya te tocó votar, Paola, en las elecciones federales, las pasadas? Sí. Ok. ¿Qué pasó en esa parte? O sea, ustedes ya lo vivieron. Se ocupó un tipo de resistencia pasiva por parte del pueblo mexicano o por parte de los ciudadanos mexicanos. Fue algo que la gente conocedora, hasta politólogos llegaron a mencionarlo, que lo que se había realizado era un voto de castigo, y así lo llamaron, ustedes también lo han de haber llegado a escuchar. ¿Qué quiere decir este voto de castigo? Pues que la gente cansada de un poder abusador, de un poder corrupto, como lo quieran llamar, ¿qué fue lo que hizo? Pues votar completamente en contrario para poder manifestarse en contra de esa situación. Y así se hizo. Y así se obtuvieron los curules, no solamente de un titular del Ejecutivo Federal, sino de varias legislaturas, senadurías, diputaciones, gobernaturas, etcétera. ¿Sí? Bueno, básicamente lo que podemos resaltar nosotros de la resistencia pasiva es la parte de que es un derecho natural. Con que yo haga todo eso que acabo de mencionar y con todo eso que acabo de explicar, no estoy contrariando ninguna norma, ¿sí? Lo estoy haciendo conforme la situación se debe de hacer y conforme como tal tengo esa garantía de expresión, ¿sí?
Bueno, acá le vamos a dejar, nada más por favor me recuerdan el día viernes que nos quedamos aquí y vamos a platicar acerca de la resistencia defensiva y la agresiva. Checan su plataforma, creo que sí tienen tarea para el día viernes. Recuerden que tienen que irse para la tercera semana, solamente primera sesión, ¿sí? La segunda sesión no, la segunda sesión ya es actividad que van a hacer de viernes para miércoles, ¿sí? Abogada, pero es segunda semana, ¿no? ¿Mande? ¿Es segunda semana? Segunda semana, primera sesión. Recuerden que cada semana tiene 2 sesiones, que es la de miércoles y la de viernes. Entonces, ahorita nada más trabajen en lo de miércoles. En lo de viernes no, porque eso se los voy a aperturar hasta el, no sé, hasta el viernes y tienen hasta el miércoles para entregar su actividad, martes, miércoles. ¿Sí? Ok. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, algo? No. ¿No? Perfecto, pues ya váyanse a comer para que sigan echando hueva. Qué bueno que todavía les faltan varias clases, ¿ya ven? Cuídense mucho. Adiós. Nos vemos. Gracias, hasta luego. Bye.